Entonces, un poco destacando la biografía de Llejo. En el año 1883 y 84, 83 y 84, escribe cuentos que serán reunidos bajo el título Las leyendas de Melpomene. Y ahí, bueno, varios cuentos, no vamos a ver todos, pero reunidos en esa entonces, en ese texto. En 1884 termina su carrera de medicina, la hizo rapidísimo, ¿no? Bueno, eran otros tiempos también, ¿no? En 3 años. En 1884. Eran otros tiempos también que estudiaban menos años, ¿no? Claro. No, eso sí que no. Sí. Fin de carrera de medicina. Escribe 2 actos únicos que se llamaban El Camino Real y una petición de matrimonio. Bien. En 1885 escribe otra nueva obra de teatro que se llama Un drama de la casa, casa de casar con Z. Un drama de la casa, casa de matar animales, ¿no? Y después varios cuentos que se publicarán en 2 volúmenes. Llamados Cuentos Multicolores y En el Crepúsculo. Entre 1886 y 1887 sigue escribiendo cuentos, no vamos a ver el título de todos, hay 3 cuentos más. En 1886 bueno, no vamos a dar tantos detalles porque ya es demasiado. Bueno, en el 87 otro volumen de cuentos. ¿Está? En el 88 la conocida obra de teatro Ivanov. Esta capaz que la conocen. Y más cuentos. Bueno, y así sigue publicando, tiene mucha cantidad de cuentos. No vamos a verlos todos porque sería extendernos mucho con esto. Y del 1904 es El Jardín de los Cerezos, que es una obra dramática. Fue su última obra, ya que muere en Badenweiler. Badenweiler.
en el año, ahí dice 1904 y ahí decía 1905. Bueno. Sí, pero acá en este otro me aparecía 1905, en este, por eso yo al principio le dije 1905. Bueno, o quizás, bueno, no sé. De cualquier manera, el texto que nos interesa es de 1900, entonces, 4, ¿tá? Y fue el último texto. Bien. Algo en general de la época. En el año 1900, algo de esto es epocal, ¿no? De la época histórica. El gobernante de Rusia era el zar Nicolás II. Sí, en el año 1900, no, pero perdonen, ascendió en el trono el 1 de noviembre de 1894. 1894. Y gobernó hasta su abdicación en 1917. Justamente con la Revolución Rusa que quitó a los zares, ¿no? Porque justamente su título era emperador y autócrata de toda Rusia. Que se decía que la hija seguía viva hasta la adolescencia, ¿no? Del zar Nicolás. Porque mataron a toda la familia. Claro, mataron a toda la familia. Emperador y autócrata. Autócrata es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una persona es la suprema ley. ¿Tá? También se les llama totalitarismo, dictadura, ¿no? Pero era eso, por el zar y era por herencia. ¿Tá? Entonces, el imperio ruso era un estado autocrático, sin parlamento electo y con un gobierno centralizado en el zar, sin parlamento electo y con un gobierno centralizado en el zar. Algunas características de Rusia hacia estos años de 1900 era un imperio absolutista, caracterizado por un extremo atraso social y económico, con una agricultura feudal que sostenía a la mayoría de los 128 millones de habitantes.
128 millones de habitantes. Claro, porque vieron lo que es el territorio, ¿no? Es enorme. Aunque se iniciaba una industrialización acelerada, en ciudades clave persistía la aristocracia, la desigualdad extrema, la represión política y una fuerte influencia de la Iglesia ortodoxa preparando el escenario para la revolución. El San Nicolás II, o segundo, concentraba todo el poder sin constitución ni parlamento real. Apoyado por la nobleza, la policía secreta y la iglesia. La estructura social rural, la gran mayoría estaba constituida por campesinos pobres viviendo en condominios casi feudales, a pesar de la abolición de la servidumbre de décadas anteriores. Y van a ver que en este texto habla de la abolición de la servidumbre en una parte bueno, no sé si vamos a llegar a ver, pero bueno, sí de décadas anteriores. O sea, ya había sido abolida la servidumbre, pero se mantenía como había ahí, por ejemplo, en donde vamos a ver ahora en este texto, que va a haber un sirviente que pasó a no serlo, pero se quedó en el mismo lugar, o sea, se queda en el lugar que ocupaba, es decir, no le cambió nada. Y encima hay toda una conversación que a él no le había cambiado nada, ¿no? Que después vamos a ver lo que implica. Bien, la industrialización fue concentrada y tardía. La industrialización fue concentrada y tardía. El desarrollo industrial era rápido pero limitado a puntos concretos. El desarrollo industrial, esa parte, era rápido pero limitado a puntos concretos, como San Petersburgo, se escribe así, y Moscú, con fábricas muy grandes y alta concentración obrera, lo que facilitó la organización sindical y revolucionaria.
Es un, es un inmenso territorio que tiene casi 23 millones de kilómetros cuadrados, que abarca Europa y Asia, con más de 200 nacionalidades, donde los verdaderos rusos étnicos eran el 44%. Los rusos étnicos eran solo del 44%. Había descontento social y represión. La política, el hambre y la falta de libertades provocaban frecuentes huelgas. ¿Frecuentes? Huelgas. Bueno, como ya vimos, el zar era el título del monarca que gobernaba. ¿Por qué era difícil gobernar Rusia? La mayor parte de la población estaba compuesta principalmente por campesinos analfabetos. Esto dificultaba la difusión de ideas liberales o revolucionarias mediante libros o panfletos. Claro, si no sabían leer, bueno, los campesinos vivían en su mayoría en aldeas remotas y de manera muy dispersa, por lo que no resultaba fácil reunirse. Y bueno, después está la Revolución Rusa de 1917, pero ahí ya nos vamos, porque acá estamos en el entorno anterior, ¿no? Que es lo que vemos en esto. ¿Alguna idea en torno a lo que es el teatro y épocas anteriores? Repasando un poco entonces lo que es el género dramático. ¿Qué es el género dramático? Es el género de la representación teatral. Ahí está, ¿no? El género dramático es la obra escrita para ser representada. Es decir, que su fin es la representación. Ese es el fin principal. Nosotros debemos distinguir lo que es la obra de teatro de lo que es el teatro en sí. La obra es diferente al teatro. La obra es lo que se podría denominar el primer texto 1, porque es la obra dramática por el dramaturgo, y lo que es la representación teatral, la puesta en escena, podría ser considerada como un segundo texto porque es la, vamos a decir, es esa representación llevada a un escenario
de lo que primero creó el dramaturgo. Ahí Era está. como un segundo texto en realidad, justamente con todos los elementos que se conforman la propia escena. En las mejores condiciones. Porque nosotros tenemos obras que tenemos, esto es la obra y esto es el teatro. Entonces ahí está lo que tú decís. El teatro, y vamos a definirlo, el teatro es una manifestación artística compleja integrada por la obra escrita y todos aquellos aspectos necesarios para su representación. 2 puntos. Y ahora ustedes me van a decir qué es necesario para su representación. Y un director de escena, un director que lleva adelante la Sí, un director. Sí, el decorado, el vestuario. Antes que nada un lugar, ¿no? O sea, antes que nada un teatro o cualquier lugar que puede ser hasta una plaza, que puede ser un aula, lo que sea. Así que lo primero es un lugar, un teatro, como decía la compañera, un director, actores, es decir, actores que encarnen los personajes. Como decían por ahí, ese teatro tiene que tener un espacio con mobiliario, escenografía, lo ideal sería la escenografía, que antes eran pinturas o lo que sea, y ahora cada vez más es proyectado. Las luces, el sonido, el vestuario, el maquillaje, las pelucas, todo lo que es iluminación. Nadie lo dice. Ah, ya lo dije. ¿Qué más? Todos los accesorios, ¿no? Si hay un... No sé si siempre, no sé si lo he inventado así, pero también hay una composición musical para la obra. Sí, como No no. solamente los efectos sonoros de lo que está, el ambiente que está recreando, sino además Ahí está. La música, los sonidos de un caballo o de lo que se vaya a oír, que hoy día es muy fácil con el YouTube, pero antes había que tener todo pensado de cómo hacerlo. Hoy en día, bueno, un sonido de caballo, bárbaro, en un minuto, pero antes, bueno, o lo tenía que hacer alguien o, bueno, no sé, grabarlo con algún tipo de cassette o... Pensaba en Shakespeare que así, con la tierra ahí, haciendo las cosas artificiales. Ahí está. Algunas descripciones, ¿no? O sea, como crear ese escenario también, que describía, no sé, la luna, el ambiente, para que sea como parte de la escena. Bueno, recuerdan que había dramaturgos como Shakespeare que en realidad ponían en boca de los propios personajes cosas que, como estaban en el teatro isabelino, no se veían y, por ejemplo, ¡ay, qué preciosas flores! Y no había nada, ¿no? O sea, venía en boca de los personajes lo que en realidad allí faltaba y, bueno, y se imaginaba así como se pueden imaginar cualquier cosa, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que hace el teatro en su complejidad artística. Ahora, hay obras que, como me decían la del otro día, ¿cómo es? La de... ¿Cuál es la que vieron ustedes? Antígona, que tenemos, si esto es la obra, tenemos acá el teatro. Esto es la obra y esto es el teatro. ¿No? Bueno, tomaron una partecita, pero después es un invento. ¿Está? Y esto hay mucho hoy en día, ¿no? Es decir, que te toman una partecita y tenés. Lo ideal es esto, que la obra esté adentro del teatro y que uno vaya a ver lo que va a ver, ¿no? De la época, de todo. La época anterior a Chekhov en el teatro
de Moscú. Entonces pongan el advenimiento de Yejov, y lo primero que ponen es como subtítulo. ¿Esto sí lo están grabando, profe? Sí. Por la duda, porque... Sí. Porque hay algunas cosas que a veces no pasan. El Teatro de Arte de Moscú. Las dos últimas décadas del siglo XIX están pautadas por un intenso deseo de renovación artística. ¿Puedes citar el subtítulo únicamente? El Teatro de Arte de Moscú. La generación que aparece en esta época de renovación artística. Bien, la generación que aparece en esta época combina una necesidad imperiosa de actuar sobre su medio para modificarlo en términos populares con un esteticismo que provoca la apertura de escuelas y movimientos occidentales. Esta primera parte, entonces, se refiere en general, ¿no? Así puede entenderse la enorme importancia que cobran el impresionismo francés, el psicologismo escandinavo, ¿Qué cobra el impresionismo francés, el psicologismo escandinavo, la filosofía alemana, como herramientas conceptuales que parecen abrir el camino del cambio. Del cambio. La sensación de crisis que en el teatro es patentizada por el convencionalismo y el envejecimiento de repertorios y modelos interpretativos, parece acentuada en lo político ¿tá? La inquietud de la época puede enfocarse como una actitud de escape ante la realidad que se asemeja a los otros esteticismos de distintos lugares y épocas, determinados ahora por una mayor presión de los cambios históricos. Gente, estamos
estoy siguiendo a Roberto Aprato, que también fue profesor mío. El tuyo también, ¿no? No, yo ¿No? tenía ese examen de teoría literaria en aquel momento, pero no como profesor de curso. Igual lo conocí. Excelente profesor, falleció el año pasado. No era tan viejo, 70 y algo, 75 por ahí. Sí, fue sorpresivo, o sea, me tomó por sorpresa. Me tomó por sorpresa. La verdad que desconozco, o sea, no sé ni de qué, pero sé que, no sé, no te sé decir mucho pero bueno, hoy que en día la gente vive 90 años, ¿no? Bueno, estamos siguiendo a este colega en, no sé cómo, no sé. Bueno, el texto se llama Evolución del teatro en Rusia y el advenimiento de Chejov. Evolución del teatro en Rusia y el advenimiento de Chejov. Bien, igual yo les voy a hacer un resumen porque es bastante extenso. En el plano estrictamente teatral, las influencias occidentales se hicieron sentir prontamente. Occidentales se hicieron sentir prontamente. 2 puntos. Por un lado, la ejercida por el teatro libre de Antoine, se escribe así, sí, de París, desde París. Por otro, y de un modo más fecundo y duradero, la de la compañía alemana patrocinada por el duque Jorge II, de Sachsen-Meiningen. Y dirigida por Ludwig Kronek. ¿Ah? Las presentaciones de este grupo en Moscú y San Petersburgo entre 1885 y 1890 propusieron a los espectadores rusos un modelo de innovación formal y técnica deslumbrante. Dos puntos. La base estaba en el naturalismo como corriente escénica que postula una fidelidad ciega a detalles de ambientación, de época, de caracteres, en torno a un rigor de preparación y trabajo que la escena rusa no conocía.
Bien. Bueno, ahí señala las obras, etcétera. Si quieren, les leo, esto me parece que no es muy para anotar, pero es un ejemplo que da. Dice, de ahí el asombro provocado por la representación de Julio César de Shakespeare y María Estuardo de Schiller a cargo de Meiningen, que anotamos, porque en esas obras la reproducción epocal y hasta física del escenario y actores era de una minuciosidad extrema. La vestimenta, el lenguaje, el mobiliario contribuían a crear la impresión de una copia exacta de la naturaleza. La perfección técnica era lograda a través de una disciplina que condicionaba a actores y escenógrafos supeditándolos a la voluntad única del director. Si el despliegue observable, si el enriquecimiento del texto dependían de ese esfuerzo que instrumentalizaba la representación y la hacía transparente en función de la transmisión de un todo de significados y emociones, es posible ver cuál es el elemento que recogen los integrantes de la nueva generación rusa como más importante. Es la introducción del trabajo en el arte, la superación del divismo y el azar de logros románticos por medio de la intención sistemática determinada de producir determinados efectos. Quizás les convenga notar esta última parte, ¿no? Es decir, que el elemento que recogen los integrantes de la nueva generación rusa como más importante es la introducción del trabajo en el arte, la superación del divismo, y del azar de logros románticos por medio de la intención sistemática de producir determinados efectos. Efectos. En este nuevo mundo ahí punto y seguido, ¿no? En este nuevo mundo de despojamiento y técnica, lo que lleva a Stanislavski está ahí en el pizarrón, y a Danchenko a la fundación del Teatro Popular de Arte en Moscú en 1897. En 2 años, la denominación es la actualmente conocida como Teatro del Arte. ¿Teatro del Arte. 1897. Introdujo casi todo una experimentación, una revolución en materia del interpretativo, de la técnica interpretativa y introspectiva, ¿no? Convertirse prácticamente hasta en el sentir más profundo en el personaje. Exactamente, ¿no? Es decir, cómo los cambios, no sé si quieren agregar, ambos fundadores contaban con una carrera anterior de cierta extensión, Stanislavski es hijo de un rico industrial
en contacto directo con patrocinadores ¿De quién, perdón? de un rico industrial, en contacto directo con patrocinadores de compañías teatrales como Mamontov, bueno, compañías teatrales como Mamontov y Tetriakov. Bueno, se las complico más con los apellidos, ¿no? Bueno, estos dos autores que siguen la línea de apoyo económico y participación personal, Perdón, me quedé en la línea de apoyo económico. sí, que siguen la línea de apoyo económico y participación personal, que signa, es decir, que caracteriza el teatro ruso a partir de la influencia de Meiningen, que ya lo anotamos, ¿no? Sí, de Meiningen. Bien. Y lo que dice este hombre es, dice, nuestro programa era revolucionario. Nos rebelamos contra el antiguo estilo interpretativo. ¿Era revolucionario? ¿Nos revelamos? No, sí, era revolucionario, coma, nos rebelamos contra el antiguo estilo interpretativo, coma, contra la repetición y el falso patetismo, coma, contra la declamación y la exageración bohemia, coma, contra el erróneo convencionalismo de la producción escénica y la decoración y la exageración bohemia, coma, contra el erróneo convencionalismo de la producción escénica y de la decoración, coma, contra el sistema de estrellas que arruina el conjunto y contra todo el espíritu de representación y mediocridad del repertorio. Bien. Bien, así que había dos vertientes que eran el naturalismo y el realismo. Y si quieren, anótense lo que es el naturalismo y el realismo. Naturalismo y realismo. Esto es la definición de Fernando Lázaro Carreter. El naturalismo
es la actitud literaria consistente en que el escritor copia fielmente la naturaleza. En este sentido, el naturalismo es lo mismo que realista. Pero ambas palabras han especificado desde hace casi un siglo su significación mientras el escritor realista se queda en la descripción fiel de los hechos, el naturalista pretende demostrar con ellos alguna ley o condición social, histórica, biológica, etc. Es decir, el realismo muestra, el naturalismo trata de probar algo, ya sea social, histórico, biológico, etc. ¿Está? El naturalismo. Su método de trabajo es, pues, bien distinto del de los realistas. Estos van del hecho a la obra literaria. Por el contrario, el naturalista parte de lo que se quiere demostrar, inventa después unos acontecimientos y personajes que ejemplifiquen bien su propósito y por fin escribe. Punto y seguido. El naturalismo, cuyo teórico fue Emilio Zola, con Z como suena, que vivió entre 1840 a 1892, eso entre paréntesis, trata con frecuencia temas abyectos y groseros, punto y coma, su realidad es tosca y exagerada, pero no pocas veces de fuerte valor testimonial. Abyecto es despreciable, ¿no es cierto? Vil en extremo. Y por otro lado, la definición del realismo. También de Lázaro Carreter. Actitud literaria que consiste en ajustarse fielmente a la realidad, sin someter esta a ningún retoque embellecedor. En este sentido, se habla, por ejemplo, del realismo de la novela picaresca. También con realismo
se habla más concretamente de la tendencia literaria difundida por Europa en el siglo XIX, patente sobre todo en la novela, que pretende describir situaciones y personajes con una objetividad absoluta y casi impersonal por parte del escritor. Bien. Luego volvemos a un poco a lo que, para aclarar esos términos que eran importantes, y ahora seguimos un poquito con lo de Aprato, haciendo relación a, hace referencia a la obra de Anton Chejov, La Gaviota, del año 1898, ...898... que se logra la originalidad por la riqueza intimista que este autor aporta, con una apoyatura sólida a un trabajo que se sentía meramente técnico. Bien. Bueno, esto se lo leo así para que tengan una idea por encima, pero me parece que no es para anotar todo. Las dificultades de interpretación de la obra mencionada, que no le son exclusivas, provoca su fracaso en 1896, hablando de otra obra, ¿no? Esperen, porque les quiero resumir y que no se entreveren tampoco. En el correr de los años venideros, terminará por gestarse su obra, la de Chejov, en los dos sentidos en que venía... Perdón, ¿me quedé en gestarse? ¿Gestarse quedaste? Sí. Su obra en los dos sentidos en que venía desarrollándose. En los dos sentidos en que venía desarrollándose, 2 puntos. La producción escénica sería la primera, ¿no? Que recibirá aportes de los principales autores de la época. Y 2, la formulación de una doctrina coherente y sistemática sobre la preparación técnica del actor, cuyos principios han sido conservados a través de múltiples publicaciones y traducciones, y permanecen vigentes hasta nuestros días.
En cuanto a Chekhov, una apreciación de los temas y características generales de su obra, de los temas y características generales de su obra, permite considerar el enorme peso de su influencia en Rusia y el mundo entero. Ahora, número 2. Recuerdan que hoy yo, cuando empezamos esta segunda parte, les dije, primero el Teatro de Arte de Moscú. ¿Recuerdan? Ahora sería el número 2, el aporte de Occidente. ¿Queda? ¿O se perdieron? Algunas anotaciones hechas a propósito de la sucesión de escuelas y tendencias en la escena rusa pueden recibir luz de una visión del panorama general del arte europeo del siglo XIX. Quizás el primer rasgo importante que aparece es la imposición del realismo. Concepto que puede ser enfocado desde distintos ángulos. En primer lugar, se trata de una corriente literaria desarrollada en Europa aproximadamente a mediados del siglo XIX, que sucede al romanticismo, sustituyendo su efusión de sentimientos, por una objetividad mayor en el tratamiento de temas y situaciones. Por otro lado, este movimiento también significa, en tanto descripción de la realidad, tanto un intento de acercar la literatura a la ciencia como una inserción en procesos y actitudes sociales. Ahí habla un poco de la novela, que ya se nos va un poco de lo que queremos ver. Habla de Balzac también, de Tolstoy. Y luego ponemos, como antes el romanticismo, el realismo
el romanticismo, el realismo. No es solo literario, sino también pictórico y teatral. Y sus producciones en esos campos abarcan un radio geográfico considerable. En el teatro, el realismo va a estar orientado en esta época fundamentalmente hacia la presentación de un encuadre social, un verismo, verismo de verdad, ¿no? Que supone en la mayoría de los casos actitudes reivindicativas frente a los órdenes vitales injustos. Y cosificadores. Este es el comienzo de la tendencia. ¿Perdón? ¿El comienzo de la qué? De la tendencia pautado a través de obras de autores alemanes franceses o rusos. La plataforma ideológica que sustenta este movimiento engendra a su vez una estructura estética dentro de la cual pueden darse movimientos en uno u otro sentido. Fundamentalmente existen dos polos. En primer lugar, la descripción que deriva de ese sentimiento de primacía de lo real, entre paréntesis, la anécdota, las acciones, cierro paréntesis, frente a lo subjetivo, entre paréntesis, los sentimientos, la fantasía, cierro paréntesis. Y supone tanto una intención de verosimilitud en la ficción, un acercar lo leído, lo visto, a la experiencia diaria del consumidor a través de un, entre comillas, parecerse a la vida. Que puede llegar a extremos en el campo teatral. En segundo lugar, la preocupación social como instrumentación de ese material analítico, repito, como instrumentación de ese material analítico,
que permite una aproximación cabal a lo concreto. Las distintas oscilaciones en torno a estos dos puntos básicos del realismo van a causar su paulatina disgregación. Marcada incluso marcada incluso por la evolución personal de algunos dramaturgos. Bien. Después habla del naturalismo. Así que punto y aparte. Es quizás en el ensayo el naturalismo en el teatro del dramaturgo francés Émile Zola, ya lo anotamos con Z, donde puede hallarse una fundamentación adecuada de ese hacer dramático. 2 puntos. Allí se postula, en términos generales, la necesidad de explorar, entre comillas, causas y efectos sociales objetivamente, cierro comillas, causas y efectos sociales objetivamente, punto y coma. Se plantea el indagar la situación del hombre, entre comillas, sometido al influjo directo de las circunstancias en que vive. Cierro comillas, como único fin del teatro. Punto y coma. Cuando se pasa a la puesta en práctica de estos principios, se señala la imperiosa exactitud, entre paréntesis, adecuación a lo real, cierro paréntesis, la imperiosa exactitud, entre paréntesis, adecuación a lo real, del decorado coma, la naturalidad del diálogo, coma, la convicción extrema de los personajes. ¿Sí? Sí, convicción. Hola. De los personajes. Bien. La ilustración de ese cuidado teórico por la forma está en las ideas del dramaturgo francés André Antoine, que ya lo escribimos por ahí. 2 puntos. Allí aparece la búsqueda de escenarios
Después de actuar, 2 puntos, allí aparece la búsqueda de escenarios y objetos auténticos, coma, la reconstrucción de épocas, coma, la recomendación a los actores de imaginar una, entre comillas, cuarta pared, cierro comillas, que los separa del público para crear así una mayor ilusión de realidad. El naturalismo teatral es posterior al literario. Lo que explica algunas divergencias. 2 puntos. El refugio en efectos y objetividad científica supone un rechazo del planteamiento de problemas sociales, y de aquí pueden extraerse otras puntas. En primer lugar, una actitud común a otros movimientos occidentales, de fin de siglo lleva a no creer en la posibilidad real de cambio. En segundo lugar, la postura que resulta de esa desesperanza va a diluir lo narrativo en un individualismo de escena íntima, de trozos de realidad vividos interiormente. Esta reducción a lo concreto, particularizado, irrepetible, implica la carencia de una visión global de la realidad. Punto y coma. No puede aprenderse el todo porque no se cree en un acto cognoscitivo fecundo, y eso explica que solo se apele a parcelas de la experiencia individual. Perdón, no escuché nada. ¿Dónde te quedaste? Se apela. Apele a parcelas de la experiencia individual. Esta sustitución de lo lineal y sistemático por cuadros aislados
en que la subjetividad descompone lo real, puede ser una postura estética, Yo me quedé subjetividad igual. Sí, lo que descompone lo real. en la subjetividad, ahí estamos, Sí. descompone lo real, puede ser una postura estética, dependiente de coordenadas más amplias. 2 puntos. La disolución, la desintegración serán constantes en la literatura, el teatro, la pintura, la música del fin de siglo. Punto y coma. Quizás el impresionismo, entre paréntesis, nombre de una corriente pictórica epocal que corresponde a los caracteres anotados, sea una denominación coherente de toda la tendencia. ¿Qué significaría la primacía de la impresión, entre paréntesis, única, determinada, cierro paréntesis, sobre única, determinada, cierro paréntesis, sobre el conocimiento entre paréntesis, vago, ilusorio, cierro paréntesis, ilusorio. Bien. Punto y aparte. Es así que se llega al siglo XX. Punto y coma. Realismo crítico, por un lado, naturalismo formal por otro, y finalmente el impresionismo subjetivista como forma teatral paralela al simbolismo poético de Rimbaud, se escribe así, sí, y de Mallarmé. Punto. El pasaje de una a otra forma no es caprichoso, puede entenderse a partir de un enfoque estético que demuestre la vinculación de esas tendencias con una evolución social o histórica.
Es claro que en algunos casos el movimiento que lleva al liberalismo optimista al decadentismo de renuncia, puede no ser tan claro y brusco, puede marcarse a través de matices e implicar que el punto de llegada es una asunción directa de la realidad que no excluye en modo alguno su comprensión. 2 puntos. La producción de Anton Chejov constituye el autor que estamos estudiando, constituye un ejemplo de esta modalidad. Ahora el número 3 de lo que venimos dando, caracteres generales del teatro de Chejov. Número 3, subtítulo 3, caracteres generales del teatro de Chejov. Chejov es considerado el cultivador de un teatro sin acción. En que el tiempo transcurre sin cambios en que los efectos y la tensión exterior están reducidos a un mínimo. Punto y coma. Esto no es un producto aislado. Sino que está encauzado por distintos mecanismos presentes en sus obras. En primer lugar, es visible el condicionamiento estructural de ese clima de lentitudes. De lentitud. E inacción a través de la desintegración del drama en partes que son casi cabos sueltos. En escenas que parecerían eludir una
visión global en movimientos escindidos del todo, es decir, en movimientos separados del todo. En segundo lugar, aparece la presentación y el desarrollo de los personajes como criaturas que arriban al fracaso vital por distintas vías. 2 puntos. El marchitarse de ilusiones. ¿Qué? Marchitarse de ilusiones, coma, la pérdida de un vínculo con el otro y con una realidad mayor que los sostenga, coma, que los sostenga, coma, determina su aislamiento, coma, su desamparo frente a un mundo que se impone como hostil. Es un teatro en que casi reina lo lírico por sobre lo dramático. Parece también paradójico. Y esto en varios niveles. 2 puntos. Si se ve el desencuentro de expectativas y medio, puede comprenderse que los mejores sean quienes más viven el fracaso, coma, que los deseos de acción, entre paréntesis, el trabajo, coma, la construcción de un camino propio, cierro paréntesis, se disuelvan en la parálisis existencial, coma, que lo cómico se mezcle con lo trágico. Ettore Logató, en la literatura rusa moderna, Ettore se pone así, Logató, en la literatura rusa moderna, el libro, ¿no? Señala el progreso creativo de Chekhov como un movimiento pendular, es decir, de los antiguos péndulos del reloj, ¿no? Entre ambas caras del mismo fenómeno. Punto y coma. Con el paso del tiempo,
la narrativa y el teatro irán pautando la definitiva ascensión del sentimiento de tristeza. ¿Sentimiento de qué, perdón? Tristeza. 2 puntos. Inevitablemente, lo cómico, entre paréntesis, siempre presente, cierro paréntesis, va remitiendo a otro nivel de melancolía y gravedad que se aproxima a lo trágico. El proceso puede sentirse incluso, El proceso. ¿sí? Puede sentirse incluso en obras en que predomina inicialmente el humor, como ser el oso, o sea, estas son obras, ¿no?, de actos únicos. El oso, el aniversario, las bodas, un pedido de matrimonio, entre paréntesis, todos escritos en 1889. Se puede comprender así, por un lado, que la comicidad diversifica, esboza maneras de ver la realidad que conducen, luego de la risa, a una postura pesimista. Por otro lado, la risa y la amargura conforman un todo que descansa en la actitud expresa de, abro comillas, reproducir la vida tal como es, cierro comillas, lo que hace de Chekhov un tipo muy especial de realista. Un tipo muy especial De realista. Esos distintos, punto y seguido, estos distintos registros del humor, al bordear el absurdo y eludir así todo control directo, cognoscitivo sobre la realidad, están reproduciendo la relación falseada entre el individuo y el mundo. Y el mundo. Relación falseada, entre el individuo y el mundo, que se torna inasible y deja de constituir un terreno de encuentro, que se torna
inacible y deja de constituir un terreno de encuentro de ideas. Si se animan, esta indefinición de los límites entre ambos campos se traduce en la naturaleza de sus obras. Chekhov llama, entre comillas, comedia a La gaviota, El jardín de los cerezos, El espíritu del bosque, punto y coma, drama a Las tres hermanas, a Tío Vania, pero no hay ni puede haber una conciencia clara, pero no hay ni puede haber una conciencia clara de la adecuación de estos rótulos a la esencia de las obras. Y esto explica los temores del autor ante las representaciones. Durante los ensayos del Jardín de los Cerezos, por el Teatro del Arte, Chekhov escribe a una amiga, ahí abre comillas porque son palabras del autor. Temo que no salga un drama, sino una comedia. Y en algunos casos, una farsa. Ahí cierran comillas. La unión de comicidad y compasión por los personajes y sus procesos engendra un patetismo sordo que da una de las aproximaciones más firmes al teatro de Chekhov. El autor mismo juzga que a partir de 1896 el teatro ha empezado a proporcionarle una forma más eficaz que el cuento de expresar su doble actitud, entre paréntesis, cómica y trágica, cierro paréntesis, ante la vida y el arte. Ante la vida y el arte. Punto y aparte. Es en la producción de esos últimos años que puede descubrirse una maduración mayor de sus modos expresivos, pero también una configuración más profunda de su filosofía vital. Filosofía vital. Punto y seguido. El desencanto ante el mundo
asume ahora un tono de múltiples matices, pero unificado en una línea de desmoronamiento paulatino de expectativas, aumentado por el aislamiento y la separación definitiva con respecto a ideales, pautado por un implacable descalabro social. Punto y seguido. A este respecto, puede sentirse el camino que media entre Ivanov, la obra de Cerezo que ya dije, de Chekhov, perdón, que es del año 1888, y El jardín de los cerezos de 1904, como el proceso de extensión de una estructura. En un principio, después de estructura, 2 puntos, dije, ¿no? En un principio, el protagonista traslada a sí mismo la oposición a la sociedad y entonces es capaz de una acción individual, entre paréntesis, el suicidio, cierro paréntesis, punto y coma. Lentamente la culpa es asumida por todo el grupo, coma. El sentimiento de fracaso y la inacción se hacen generales. Punto y seguido. Son los personajes cultos y sensibles de esas obras finales los que nos hacen sentir más visiblemente esa incapacidad de actuar frente a un medio, coma, esa nostalgia que remite a un pasado paralizante. Punto y seguido. Son los profesores, coma, los críticos de arte y sobre todo los médicos, entre paréntesis, Dorn en La Gaviota, coma, Astrov en Tío Baña y Chebut y King en Las Tres Hermanas, cierro paréntesis, los portavoces de ese callado apagarse de ilusiones, coma, los intérpretes más lúcidos de esas sucesivas pérdidas
que aquejan a todos. Punto y aparte. Una vez planteada esa sinfonía de medios tonos, que es una obra de Chekhov, los grandes conflictos interiores permanecen sin solución, el aislamiento perdura, y surge la conciencia de que el verdadero objeto de la nostalgia, lo que falta, es un lenguaje de gestos y palabras que se imponga al mundo como hilo conductor de la comunicación y la convierta en una vía de salida. Una vía de salida. Punto y seguido. Como está dada la realidad, sigue siendo incomprensible, los matices sustituyen a las enunciaciones concretas por falta de puntos de apoyo, la integración parece irrecuperable. Hasta ahí sería esta parte de introducción al teatro de Chekhov, y entonces mañana comenzaríamos con la obra. Les iba a decir una cosa.